los pueden despedir. En este momento una reforma de estas características está discutiéndose en Francia. Y cuando esto se intentó imponer hace 1 año y medio, hubo una rebelión obrera en Francia. Es la abolición completa del derecho laboral, jornada de 12 horas. Y además un fenómeno interesante que es la posibilidad de tercerizar incluso las actividades principales de la empresa, porque en general se terceriza lo complementario, es decir, por ejemplo, la limpieza de una empresa siderúrgica la hace otra empresa que es la propia empresa siderúrgica. Acá hasta secciones de una empresa siderúrgica podrían ser contratadas a otra empresa que no tenga que ver con la empresa principal. En realidad se busca llegar al sueño del capitalista, que es el contrato individual, y por lo tanto la abolición de los sindicatos, etc. Es un ataque a fondo que en el caso de Brasil lo hace un gobierno de ladrones, cuyo presidente no tiene más que el 6% o el 5% de intención de voto. De manera que no es el tema de Brasil, es decir, en el mundo capitalista se está desarrollando a fondo esta tendencia y la burocracia sindical o los sindicatos argentinos tendrían que haberlo advertido con muchísima anticipación. El hecho de que no lo hayan hecho significa que se van a adaptar a este proceso de reestructuración. En muchos lugares en Argentina eso ya existe. El convenio petrolero de Vaca Muerta tiene ya características de la reforma laboral que se votó. No lo hago, porque tampoco corresponde que lo haga con frecuencia, pero quiero volver al punto anterior. Porque acá la pregunta es, ¿qué es lo que fuerza al capitalismo con tanta presión a querer destruir el derecho laboral? Obviamente, el capital siempre busca maximizar el beneficio. Y si un día te puede esclavizar por completo, lo va a hacer. Pero lo que ocurre acá, que es muy importante para entender el tema en su conjunto, es que lo que domina la economía mundial es una tendencia deflacionaria. Bajan los precios. Por lo tanto, lo que se está buscando es deflacionar la fuerza de trabajo. De manera que, con un salario menor y una explotación más intensa, el capitalista puede hacer frente a una crisis que pone en cuestión al capitalismo, porque la deflación significa siempre sobreproducción de mercaderías, de lo contrario los precios no bajarían, e incluso sobreproducción de capitales. En una palabra, estamos casi en una situación límite en la crisis capitalista y la única vía que encuentra el capital es literalmente demoler la fuerza de trabajo. Esto anuncia un choque decisivo entre las clases y ahora me meto en el tema electoral porque como en la campaña electoral participa el Frente de Izquierda y los Trabajadores y el Partido Obrero, este va a ser uno de los temas políticos que más hay que discutir. Y no se observa todavía que sea el tema político fundamental. La burocracia de la CGT es capaz de atravesar toda la campaña electoral sin abrir la boca sobre esto que se está aplicando en Vaca Muerta y hasta cierto punto está comenzando a aplicarse también en Petrolero, en el Golfo de San Jorge y en el norte de Santa Cruz. Entonces quiero hacer esa advertencia. Disculpame que quiera volver, pero lo considero un tema estratégico que va a dominar grandes crisis sociales y en particular en los países desarrollados. Y vamos a ver lo que ocurre en Francia. Sobre el tema de la campaña electoral, creo que en general se está abordando por parte de los medios, de los comentaristas, esta campaña en forma muy superficial. ¿Por qué en forma muy superficial? En primer lugar, porque todo indica que Cambiemos va a sufrir una derrota importante en la provincia de Buenos Aires. Y por eso está ahora viéndose que empieza a subir el dólar,
y empieza a agitarse todo el tema económico. Quiere decir que no me estoy guiando por lo que dicen las encuestas, sino por lo que dicen las encuestas internas de los bancos. Ellos tienen que saber, y para eso tienen equipos muy especializados, qué previsión hay en el campo político para ver dónde pone la plata. Cuando se trata de poner la plata, ya la cosa es mucho más seria. Ahora, en caso de que Cambiemos sufre una derrota en la provincia de Buenos Aires, el tema es que la fuerza política que le ganaría o que le asestaría esa derrota es una fuerza política en estado de extinción. Porque el acuerdo que Cristina Kirchner hizo con los intendentes es un acuerdo mal avenido. Los intendentes tienen intereses sociales que no son los de Cristina y se acercaron a Cristina para atravesar la elección en los municipios, la elección de concejales, que veían que nadie le garantizaba los votos como se lo garantiza Cristina. Es decir, a ver si me entiendes, el gobierno va a sufrir una derrota y le va a ganar una fuerza en extinción, una fuerza deshilachada. Y eso en el marco de una crisis económica muy severa por el elevado grado de endeudamiento al que recurrió el gobierno. Creo que no se ha focalizado el grado de crisis que hay en la campaña electoral. No se ha focalizado debidamente. Y como recién le comentaba a un colega tuyo del periodismo, es probable que la derrota de Cambiemos y la victoria de Cristina Kirchner, deshilachada contra Cambiemos, sea acompañada no por un retroceso de la izquierda, sino por un avance. Por lo tanto, el kirchnerismo, para derrotar a Cambiemos, no le sacaría votos a la izquierda. Y este sería un dato muy importante. Por último, una expresión del avance de la izquierda y de lo deshilachado del kirchnerismo sería un eventual corte de boletas muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, donde mucha gente que es kirchnerista, tiene alguna nostalgia, o bueno, todavía no llegó a conclusiones más profundas, le dé el voto a Cristina Kirchner, pero no se lo dé a la lista de diputados. Tengo otro enfoque. Y yo pienso de que eso de que la izquierda está, ya hace tiempo que la gente lo conoce. Yo creo que lo que ha ocurrido ahora es una cosa diferente. Que la población, que en otras circunstancias consideraría una ocupación de fábrica en forma negativa, esta vez la considera en forma positiva. Por lo tanto, ha alterado la ocupación de PepsiCo, como antes en parte lo había hecho AGR Clarín, pero AGR Clarín estaba distante de este proceso electoral, pero desató simpatías. Hubo apoyo de todo tipo a la ocupación. La CGT tuvo que declarar finalmente un paro el 6 de abril. La ocupación de PepsiCo, al desatar simpatías, mostró que la izquierda está actuando, ¿cómo te digo?, mejor enlazada con el conjunto de la población. Es decir, la izquierda hoy no es que está, sino es que vista con la población por simpatía, ocupando una fábrica, es decir, tomando lo que en la lucha obrera y en la lucha de clases en general es considerado una medida de último recurso, una medida extrema ante el hecho de que las partes no se ponen de acuerdo absolutamente en nada y es el choque final. Entonces me parece que esto es lo que ha ocurrido, es decir, que es un poquito más que están, porque muchas veces nos dicen, bueno, están mal, no corten esto, no hagan lo otro, se dan cuenta que estamos, pero no lo ven positivamente. En cambio, en esta ocasión tengo la impresión que no, que se ha visto como un hecho positivo, porque ven a la izquierda peleando contra la crisis industrial, los despidos, la pobreza y el aumento del desempleo. Y acá quiero subrayar lo que dijo Eve Bonafini, que no sé si ustedes en la radio lo tienen recogido. No lo hemos transmitido
discutido y debatido en profundidad, pero... Bueno, ella lo que dijo, pido perdón en nombre del kirchnerismo por no haber estado con ustedes en esta lucha. Es decir, que el kirchnerismo no se puede atribuir la lucha contra los despidos, el desempleo, etcétera, que era generalmente el discurso que procuraban establecer, y afectó tanto al kirchnerismo que hay un reconocimiento público de esta falencia, que no es una falencia coyuntural, del kirchnerismo y de parte de Bonafini, que es una adversaria a muerte del Frente de Izquierda y del Partido Obrero, un reconocimiento de que efectivamente estamos ahí. Me parece que, en consonancia con la respuesta que te di a la anterior pregunta sobre las elecciones, esto abona también en favor de la hipótesis de una derrota de Cambiemos y de un crecimiento de la izquierda. Muy interesante todo lo que estudio, que está presente en las luchas de PepsiCo y AGR. Bueno, en primer lugar quiero, y te voy a decir que te agradezco la oportunidad, porque tengo que decirlo y vos me das la oportunidad de decirlo, hace mucho que quiero terminar con el mito de la juventud. Hay periodos históricos enteros que la juventud va detrás de la corriente dominante. Por ejemplo, hubo un periodo acá bajo Menem en que bastardeaban a la juventud porque decían que andaba en la boludez. ¿Entendés? En la ropa, en los productos tecnológicos que aparecían y todo lo demás. Es decir, para ver bien la realidad y para ser un auténtico luchador hay que voltear mitos. El tema es que cuando la juventud se pone, no en la ropa, sino se pone brava, este es el síntoma seguro de una gran crisis social. Ya es diferente. ¿Está claro o no? Ella recepta, con una sensibilidad especial y con un vigor, determinados fenómenos que están quebrando, por ejemplo en este caso, el sistema capitalista. Y entonces uno tiene que decir, ojo al piojo, porque acá el capitalismo, la quiebra del capitalismo no la vamos a encontrar en una encuesta de Management and Fit. Señor, tantos tipos dicen una cosa, tantos otros, el capitalismo. No, en esta movilización de la juventud. Entonces quiere decir que empalma una época de gran crisis con la generación actual de jóvenes. Entonces, ¿qué le digo a los jóvenes? Miren que ustedes no son lo que se decía en los 90, el hijo de la pavota. Claro. No, ustedes son la generación que tiene que bancarse esta crisis y por lo tanto ustedes tienen la responsabilidad para el conjunto de la sociedad, pero por sobre todo, o quizás no sobre todo, pero para ustedes mismos, de enfrentar esta crisis con toda la comprensión que ella reclama y con las conclusiones que reclaman. Es decir, acá nosotros no venimos a seducirlos electoralmente, ahí sos un joven de 16 años, vení a votar al Frente de Izquierda, sino decirte, no, pibe, hay un trabajo más duro. Hay un trabajo que vos tenés que hacer, está bien que te agarraron de joven, es mejor que te agarren de joven porque es el momento en que se madura definitivamente, pero mirá bien cómo se están dando las cosas, fíjate cómo las viejas fuerzas están trabajando en contra tuya, tienen una reforma laboral para recibirte con gran fanfarria cuando entres a trabajar, y vení con el Frente de Izquierda, que es mucho más que una opción electoral y que ni siquiera se trata de que sea una opción electoral. Es una fuerza revolucionaria de cambio de los explotados, de los trabajadores, de las mujeres que luchan por sus derechos, porque hay mujeres que no luchan por sus derechos y no quieren luchar por sus derechos porque quieren conservar los derechos que tienen sus familias, burgueses, capitalistas, y de las mujeres que luchan por los derechos, y venite con el Frente de Izquierda de los Trabajadores y por sobre todo con el Partido Obrero. Yo me quiero dar un gusto personal y hacerte una pregunta que surgió en una reunión que tuvimos hoy a la tarde con algunos compañeros. Mira, yo te voy a hacer la siguiente reflexión. Debido a este tema, yo me indagué sobre el grado de mi inconsciencia y sobre el grado de mi irresponsabilidad.
porque yo atravesé distintas etapas de la dictadura. La primera y la última etapa acá en la Argentina. Y un periodo intermedio en Brasil, pero militando sobre Argentina. Militando sobre Argentina. Y con mis compañeros hicimos cosas muy arriesgadas de trabajo. Y algunas pienso cómo un individuo podía hacerlas sin ser un inconsciente. Es decir, que en una lucha revolucionaria uno encuentra recursos psicológicos para que el miedo no lo frene. Con lo cual no es que estoy negando el miedo, al revés. Está funcionando y uno empieza a actuar de una manera que hasta puede ser irresponsable, dado lo que arriesga, por el afán de conservar una causa. Porque en el fondo lo que decíamos es, la dictadura pasa y la lucha va a seguir. Y mucho más cuando la derrotemos a la dictadura. Entonces eso es muy importante. Yo hice algunas cosas y otros compañeros conmigo, que ahora sentados acá en esta entrevista, digo, lo pensaría 10 veces hacerla de nuevo. Y en aquel momento, y bueno, había que hacerla. Había que hacerla. Podía terminar mal. Incluso por un tema de azar, no por algo mal planeado. Y bueno, algunos compañeros nuestros han desaparecido. Tenían miedo cuando desaparecieron. Y bueno, sí, cuando fueron secuestrados, de golpe debieron haber visto toda la envergadura del riesgo que estaban corriendo, pero sabían anticipadamente de ese riesgo, primero porque cualquiera lo sabe y segundo porque han visto a otros compañeros que eran secuestrados y sin embargo cada uno hizo lo que tenía que hacer, lo que entendió mejor. Por eso pienso que el Partido Obrero es indestructible, porque una cosa es nacer después de la dictadura y propagandear ideas y entrar a un shopping a vender un periódico o lo que fuera, y otros son 8 años de dictadura y sacar un periódico y vender el periódico y hacer una cantidad de cosas que han dejado al Partido Obrero colocado en la posición que ustedes ven que tiene hoy. Muchas gracias. Por favor.